Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy vamos a hacer otro especial de ciáticas. Nos vamos a enfocar en hacer ejercicios prácticos, trucos efectivos para aliviar el dolor de la ciática. Espero que estéis a tope, ya veis ahí el gatete dándolo todo, rock and roll. Porque la ciática se alivia moviéndose, señores. Vamos a mover el cuerpo, vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer una rutina que podemos hacer a diario y dejadme comentarios y los iremos respondiendo según los vayamos leyendo. ¡Vamos al lío! Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis bien. Chicos, ciática, lo rescato de ayer. Mirad aquí cómo el nervio se ve afectado y nos baja un dolor por la pierna. Bien, pues hoy os traigo unos ejercicios, unas posiciones, unas recomendaciones que os van a venir tremendamente bien para poder trabajar vuestra ciática. En casa, sin ayudas, vosotros mismos, con vuestras manitas, con vuestros movimientos, como mucho una silla, como estáis viendo, el suelo, un poquito de crema. Y bueno, vamos a arrancar por el principio, chicos. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con el tema de ciáticas. Vamos a hablar de qué cosas podemos hacer cuando ya sufrimos una ciática. Ciática, rápido, definimos. Una compresión del nervio a nivel lumbar o sacro que nos baja por la pierna. Puede ser por una hernia, puede ser por una estenosis, que se cierre el canal, puede ser por una anterolistesis o retrolistesis, que nuestras vértebras se hayan echado muy hacia adelante o muy hacia atrás y cizalle lo que es el canal, o podría ser un síndrome de la ciática, un síndrome del piramidal, un músculo que está desde el sacro hasta el trocánter, irrita el nervio ciático y nos baja casi nunca o nunca más allá de la pierna. Entonces se llama falsa ciática, pero sigue siendo una afección del ciático y la he recogido en los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Tengo ciática, ¿qué hago para aliviar el dolor de la ciática? Si tienes ciática, déjame un comentario y luego pues intento, si todo lo que te explico no se, no se adapta a lo que tú tienes, le echamos un vistazo, ¿vale? Mirad, en el proceso de ciática, en los primeros estadios, las primeras 48 horas, si tenemos muchísimo dolor en el glúteo, en la pierna, en el gemelo, solo en el pie, lo que vamos a hacer es aplicar hielo o incluso lumbar. Por ejemplo, tenemos un problema en L5S1, que sería como por aquí, pues aplicaríamos donde tenemos dolor, hielo. Las primeras 48 horas, cada 2 horas aplicamos hielo allí donde nos duela, ¿de acuerdo? Allí donde nos duela. Los primeros 2 días, hielo. Cada 2 horas, 15 minutos de hielo. Protegerlo con un trapo porque si lo ponéis directamente en la piel, cabe la posibilidad de generar una quemadura, porque congelas las células de la piel y bueno, pues las matas y generas una quemadura como si te hubiese dado el sol o te hubieses quemado con un hierro ardiendo. A partir de las siguientes 48 horas, pollo, no te suicides, no te caigas, vamos a aplicar calor. ¿Por qué? Porque tanto el hielo es analgésico y antiinflamatorio y el calor es vasodilatador, analgésico y antiinflamatorio. Podremos empezar a partir de los 2 días aplicar calor, un calor suave, durante un poquito más, 15-20 minutos. ¿Dónde? En las zonas donde nos duela. ¿Que tenemos un problema que nos duele la lumbar y nos baja por el glúteo? Pues lumbar y glúteo, como estáis viendo aquí, espero que se esté viendo bien, lo cogéis. ¿Que te duele por la pierna y tienes la pierna acorchada y no te va bien? Lo aplicas en la pierna, ¿vale? ¿Que tienes que aplicarlo en la lumbar, en la pierna y en el gemelo? Pues en la lumbar, en la pierna y en el gemelo. ¿Por qué? Porque es tu ciática y porque hay que tratarla a diario. ¿Para qué? Para que se vaya cuanto antes. Más cositas que vamos a hacer pasadas esas 24 o 48 horas. Yo te diría que hagas un buen diagnóstico. Radiografía, resonancia, electromiografía, ir al médico que te diga
¿Por qué está sufriendo esa ciática? Es muy importante ponerle nombre y apellido para saber cuál es el mejor ejercicio y tratamiento que hacer. Bueno, pasado esas 48 horas o los dos primeros días frío y los siguientes calor con un buen diagnóstico, podemos hacer desde el minuto 0 técnicas de masaje. Y las vamos a explicar. Ya sabéis que me gusta apoyarme en cremitas de calidad, Physiocrem Gel Active, para notar alivio instantáneo en músculos y ligamentos. Mirad, me subo un poquito el pantaloncete. Aquí está mi sacro, ¿vale? Mi mano. Y esta es mi nalguita. Entonces, los nervios bajan de la zona lumbar y de la sacra haciendo el nervio ciático, ¿de acuerdo? Generando el nervio ciático, que es tan gordo como el calibre de un dedo. Y baja por la pierna protegido y se va por dentro, por fuera y se va ramificando. Entonces, lo primero que podéis hacer es, cogemos un poquito de crema y me duele, imaginaros, por aquí por la pierna, por aquí por la pierna lateral, ¿vale? Por aquí por la pierna lateral y un poquito aquí en la nalguita. Pues vamos a empezar a hacer 3 minutos de masaje palmar con la palma, friccionando la zona donde tenemos dolor o irradiación, acorchamiento, esa sensación mala. Entonces vamos a hacer 3 minutitos, ahí sin miedo, cogiendo bien la nalgota, bien la caderota, eso es, y generando un masaje circular, tanto a la izquierda como a la derecha. Cuando hayamos hecho este masaje durante, al menos lo voy a hacer 1 minuto, ¿vale? Para que lo veáis, eso es, nos pasaríamos a la siguiente zona, os podéis extender hasta 3 minutitos. En la siguiente zona, como mi irradiación lo marca el E5 y justamente sale de lo que es el pliegue glúteo, pasa por la zona lateral, la zona anterior hasta el pie, pues nos iríamos a la siguiente zona. Y la gente me dice, pero a ver, Víctor, vamos a ver, el nervio ciático va muy interno y un masaje pues no debería. Tú estás estimulando la piel, ¿de acuerdo? Estás estimulando el músculo, estás aumentando la circulación en la zona y te va a ayudar a mitigar esa sensación, a que tú te encuentres más cómodo para luego poder hacer los ejercicios. Mano plana, de arriba abajo, con cariño, ¿de acuerdo? Frotando, echarse la pulisera, como en la serie de Karate Kid, en las películas de Karate Kid, ¿de acuerdo? Me hace gracia porque siempre, pues me acuerdo del señor Miyagi diciendo echarse la pulisera. Entonces, mano arriba, mano abajo, relajada, sin hacer fuerza. Nos vamos a la siguiente zona, que sería la zona, si es L5, toda la zona anterior de la tibia, ¿vale? Que es el dermatoma, por donde nos tendríamos que tener la irradiación. Incluso podemos bajar un poquito al pie. Eso es. ¿Que estamos incómodos bajando tanto? Cogemos las manos y frotamos en una posición de 4. ¿Que estamos muy incómodos? Podríamos poner un banquito y trabajar en esa posición, ¿vale? Vamos a hacer 1 minutito, eso es, nos vamos frotando, vamos con cariño, vamos dándole, eso es, incluso el pie, que tenemos el pie con irradiación, le damos un masaje, palmar, vamos a coger un poquito más de crema, ya sabéis, cómo nos cuidan los chicos de Physiocrem, cómo nos gusta la crema Physiocrem Gel Active, macho, es una cosa, allí en las clínicas nos dan, tenemos 3 clínicas en Madrid, mientras me voy haciendo el masaje, y nos dan muestras, ¿de acuerdo? Hay muestras que tenemos, pues, y se las vamos dando a los pacientes, y los pacientes flipan, dicen, joder, qué bien va esta crema. Una que da calor, la otra que le ayuda a hacerse masajitos, a prepararse para la vida diaria, ¿no? Esos movimientos, esas cargas, esas tensiones musculares, ¿vale? Una vez que hemos hecho el masaje palmar, nos quedaría detectar las zonas que más irradiación tenemos. Por ejemplo, imagínate que se te pone la irradiación. Además de que empieza aquí y va por la pierna, aquí tienes mucha. O en el gemelo tienes mucha. Bien, pues vamos a hacer una técnica un poquito más demandante. Es una técnica nudillar. Quiero que cierres tu puño. Y vamos a friccionar con los nudillos. Le vamos a dar un poquito de cariño aquí con cremita a los nudillos. Y la zona donde vamos a demarcar bien la zona, me molesta más de aquí a aquí. Y lo que quiero es que hagas un masaje enérgico, clavando los nudillos, aumentando más la circulación, generando más analgesia en la zona mediante el masaje, ¿vale? Ahí. Y esto lo vamos a hacer 1 minuto enérgicamente. Que la piel moleste un poquito,
que no haya dolor muscular, sino que la piel moleste. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Ahí, de arriba abajo, fuertecito, buenas pasadas, cortitas y un poquito más largas. Cuando hayamos hecho 1 minuto con esta fricción, vais a notar que la irradiación por la pierna, oye, pues la noto menos, ¿eh? Y ya te vas a ir animando a hacer los ejercicios que vamos a hacer ahora, ¿de acuerdo? Pero claro, antes de hacer los ejercicios, te voy a explicar, si tuviésemos una pistola de masaje, que es tremendamente fácil tener una pistola de masaje hoy en día, cómo haríamos el protocolo de tratamiento. Tan sencillo como encenderla, coger un cabezal que se adapte a la zona que vamos a trabajar, un cabezal blandito, no tenemos que ir a un cabezal duro, le vamos a subir la potencia y nos vamos a ir como antes, a iniciar en nuestra nalguita, ahí, desde el sacro, que no quiero que entréis, por toda la zona de la nalga, vamos a ir subiendo, se puede dar por encima de la ropa, no hay ningún tipo de problema. Y vamos a ir masajeando, evitando rebordes óseos, no nos metemos en el hueso, mirad, ¿veis lo que hace la pistola para todos los lados? Pues evitamos el hueso, y le vamos dando a las zonas blanditas, al menos 3-5 minutitos cada zona. Empezaríamos con la zona de la nalga, que es la que nos molesta, por aquí arriba, nos va molestando, notamos esa irradiación, podemos hacer círculos, podemos hacer pasadas de arriba a abajo, ¿de acuerdo? Cuando hayamos hecho esos 3 minutos, en vez de hacer el masaje con la mano, tenemos este dispositivo, nos vamos a ir a la zona que hemos dicho antes, lateral, y vamos a trabajar. Es muy importante que la pistola de masaje, el cabezal no haga daño en ningún momento. Tratemos zonas blandas, nada de dar en zonas duras, mirar. No tenemos que dar en zonas duras, que siente bien, aumenta la circulación, relaja esa vibración, y también tenemos que trabajar perpendiculares al tejido. Nada de trabajar así o trabajar así, tenemos que estar perpendiculares al tejido, ¿vale? A mí me gusta coger una toma como estáis viendo, la tengo bastante control, y en función de que no llegues, pues puedes cogerla un poquito más del extremo, que sería totalmente correcto, ¿vale? Cuando llevemos 2-3 minutos por la zona donde tenemos irradiación, seguiremos por la zona anterior. ¡Oh, qué maravilla esto! No te das cuenta lo bien que van estas pistolas hasta que las pruebas, así que os animo que, oye, pues tenéis en muchos sitios para comprar pistolas, tenéis en Amazon, tenéis un montón de marcas, y luego tenéis también pues tiendas amigas. Fisaude siempre nos echa una mano con el material, así que si os metéis en Fisaude, www.fisaude.com, pues vais a ver ahí pistolas de masaje que van tremendamente bien, que tenemos en las clínicas. Pero, oye, hay muchas marcas, hay muchas pistolas, míralas bien, ¿vale? ¿Veis que no estoy pasando rápida la pistola? Voy despacito, voy haciendo un gesto suave, un gesto tranquilo, un gesto que me viene bien, y lo que hago es no acelerarme. En el pie es más complicado porque hay mucho reborde óseo, pero podemos trabajar muy superficial, ¿vale? Si tenemos irradiación. Muy superficial. Mirad, en cuanto me lo acerco, lo que pasa, incluso me hago daño. Entonces podéis trabajar, nada, muy suave, sin apenas acercar la pistola, para que la vibración sea poquita. Si nos está dando irradiación en la planta del pie, como es más carnosa, nos va a dejar meter un poquito más la pistola. Creedme que esto mitiga bastante el problema de esa irradiación que muchas veces nos limita, nos da miedo y no nos gusta a la hora de hacer ejercicios que tengan que ver con ciática, ¿vale? Antes de dejar la pistola, cuando tenemos síndrome del piramidal, el piramidal básicamente es un músculo que viene desde el sacro hasta el trocánter, ¿de acuerdo? Vamos a ver si lo podemos limitar, un momentito. Mirad, sacro al trocánter, hace esta línea. Lo que yo os diría es que deberíais de trabajarlo un poquito más. Entonces, os vais, ponéis la manita en el sacro, este es el trocánter, y lo que quiero es que vayáis desde el sacro hasta el trocánter, para relajarlo, porque sí que es cierto que ese músculo es diana y os está causando una ciática, pseudociática, entonces habría que pararse yendo, como digo, desde el sacro hasta el trocánter, que está ahí,
tendríamos que ir suavecito, golpeando y relajando. Ese sería si tuviésemos un proceso de ciática con problema del síndrome del piramidal, de ese músculo piriforme que da tanto la paliza, ¿vale? Ahora vamos a hacer algo muy interesante, que hacía tiempo que no hacía, y es generar una inhibición en la musculatura lumbar. Toda la elongación a nivel lumbar, siendo ciática, el componente de elongar, imaginaos que cojo la columna y la estiro hacia arriba, ¿vale? Mira, pongo así los pies y con los pies tiro para arriba y con las manos tiro para abajo y la otra para arriba. Los discos vertebrales se van a abrir, ¿de acuerdo? Van a tener menos presión y eso fomenta que haya menos ciática. Para ello podemos trabajar la musculatura lumbar para que toda la zona de atrás esté relajada y contribuya a poder estirar luego la espalda, ¿vale? Entonces, bueno, tú sigue la secuencia, si te has perdido un poco, no pasa nada, yo te intento explicar como si fueras fisio, pero si te has perdido un poquito, no pasa nada porque haz esto, ¿vale? Vamos a tumbarnos ahora en el suelo, vamos a ponernos cómodos, vamos a entender que la comodidad es lo primero. Pollo, ahí te dejo. Vamos a poner, fijaros, una almohadita. Y ahora lo que vamos a hacer es en el inhibidor 3000 Physiolution, ¿de acuerdo? Una media de fútbol, fijaros qué difícil, una pelota de tenis, 2 pelotas de tenis, ¿vale? Que tengan más o menos la misma presión, eso sí que debería ser lo que vamos a hacer. Y vamos a hacer lo siguiente, las vamos a dejar como a la mitad, las dejamos a la mitad, vamos a hacer un nudo, hacemos un nudito, y ahora nos queda el inhibidor Physiolution 3000. Aquí vamos a encajar la columna para que a los dos lados empujemos la musculatura y generemos una inhibición. Lo pondremos en nuestra columna de esta manera, siendo una compresión continua las pelotitas de tenis y nos va a venir estupendamente bien. Me explico, lo que queremos hacer es, aquí tenemos la columna, vamos a poner el inhibidor dejando uy, esto que está reventado, dejando las espinosas, que son estos huesos que hay aquí atrás, vamos a dejarlo entre medias, ¿vale? Generando una relajación en la musculatura que sube por la columna. Vamos a trabajar en L3, L4, L1, por ejemplo. 2 postas, de la siguiente manera. Nos vamos a sentar, despacito, en el suelo, relajados, pollo, ponte por aquí, ahí, ponte por aquí, coge la columna. Anda, mira, colúmpiate en la columna. ¿Lo habéis visto? El tío, cómo se ha quedado en la columna. Muy bien, que es un pollo fisio. Ay, Dios mío. Venga, cabecita cómoda. ¿Me veis aquí? Que no me vaya. Y ahora la columna, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Cogemos nuestro inhibidor. Vamos a localizar la zona donde tenemos 2 huesitos. Vamos a trabajar siempre por encima de esos 2 huesitos, ¿de acuerdo? Porque no es interesante tocar las sacroiliacas directamente. Entonces, tocamos el huesito, inmediatamente por encima sería la primera posta. Cogemos nuestro inhibidor, subimos el culete, tocamos los huesitos y vamos a colocar las pelotas de tenis inmediatamente encima de los huesitos. Vamos a dejar caer la espalda. En esta posición, ¿de acuerdo? Podemos hacer un bombeo, ya está comprimiendo las pelotas la musculatura. Podemos jugar a hacer un bombeo, básicamente esto. ¿Cómo se consigue eso? Estiro una pierna, encojo una pierna, eso es. Así ya estamos aliviando un poquito la presión de una pelota y haciendo otra. Una vez que llevemos un minutito realizando, entre 30 segundos y un minuto, esta posición, ojo, si hay mucho dolor no es el momento de hacerlo, no puedes hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, lo haces menos tiempo o te esperas a mañana para arrancar con los ejercicios. Por favor, lo hacemos siempre desde el punto de vista que nos tiene que sentar bien, ¿vale? Cuando llevemos esto haciéndolo entre 30 segundos, un minuto, podemos hacer lo siguiente. Nos inclinamos un poquito hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha.
Ahora estamos generando como un deslizamiento de lado a lado. Muy poquito, ¿eh? No queremos, si hacemos esto, levantamos las lumbares. Si hacemos esto, se levanta la lumbar y deja de haber presión, no tiene sentido. Es simplemente un poquito izquierda, derecha. Y yo lo que estoy sintiendo es como si me estuviesen haciendo así la lumbar. Este inhibidor 3000, bueno, o sea, yo estoy contentísimo con ello porque yo lo utilizo muchísimo. Una vez que hayamos hecho esto, podemos hacer todo tipo de juegos, por ejemplo. Podemos coger la pierna y llevarla al pecho, por ejemplo. Antes la estirábamos, ahora la llevamos al pecho y seguimos trabajando ese bombeo que os he prometido. Noto más presión cuando bajo mi pierna, menos presión cuando la levanto, y se va yendo a la derecha y a la izquierda. O con esta pierna, eso es, pierna flexionada, ¿vale? Importante. Eso es. Cuando llevemos ya pues un trabajo de 2-3 minutitos, podemos probar a ponerlo un poco más arriba. Las sacroiliacas, como os he explicado, son estos dos huesitos que hay aquí. No quiero que se apoyen directamente en sacroiliacas, sino directamente un poco por encima. Entonces la primera posta ha sido exactamente aquí. La siguiente posta yo lo haría un poquito más arriba. ¿Para qué? Para poder trabajar toda la zona lumbar, que la zona lumbosacra es la que realmente pues está enfadada, ¿no? Cuando tenemos estos problemas. Aunque claro, lo que son las dorsales también se enfadan, ¿eh? A ver, vamos a poner la columna en su sitio, que si no se rompe y se ensucia y las cosas hay que tenerlas cuidadas. Anda, mira el pollo, vaya maca que te has trabajado ahí, macho. Muy bien. Para localizar el siguiente punto, levantamos, tocamos los huesitos, miramos dónde las hemos puesto antes y las ponemos un poquito más arriba. Eso es. Antes hemos trabajado con las piernas, ahora podemos trabajar un poquito con los brazos. Haciendo así, lo que estamos moviendo es nuestra caja torácica y generando una movilidad, digamos, indirecta en nuestras lumbares, pero que nos viene bien porque la pelota vamos a notar como que la estás empujando más de un lado y más del otro. Eso es, incluso brazos adelante, brazos atrás. Parece mentira que moviendo los brazos consigamos generar una movilidad involuntaria en la lumbar. Pues se genera, ¿eh? Se genera. Eso es. Una vez que hayamos hecho esto, o lo mismo que hemos hecho antes, dejando estirar una pierna, dejando estirar otra, o proceso de cojo una pierna arriba, toco una pierna arriba y voy haciendo el efecto, o voy a la izquierda, voy a la derecha, haciendo el trabajo con el inhibidor Fisiolutio 3000. Ahora queda localizar el punto de más dolor, estirar piernas, coger aire por la nariz 3 segundos y exhalar 7-8 segundos. Cogemos aire, exhalamos, por última vez cogemos aire, exhalamos, ¿y por qué cierro los ojos, chicos? Porque es vital inducir a vuestro cuerpo... ¡Qué mareo! Me he levantado muy rápido. Mareo en directo. Disculpadme, me ha hecho la visión. ¿Por qué? Por levantarme deprisa. Intentar levantaros despacio, ¿vale? Vamos a ver, chicos. Si una presión continua se acomoda en un músculo, generando un cierto dolor, puede irradiar, puede ir a un lado o al otro, y se mantiene durante unos 90 segundos llevando una buena respiración, una buena relajación, seguramente lo que generemos es una inhibición muscular, ¿vale? Sin tener muchos conocimientos de anatomía, se puede ir buscando el punto más doloroso y hacer una presión durante unos 90 segundos con una respiración calmada. Es una técnica de Jones que se llama. Jones era un médico que descubría que movilizando a sus pacientes y haciéndoles una presión constante conseguía aliviar su dolor. Este médico en consultas hacía posiciones de hasta media hora. Luego se empezó a ver que con un minuto, minuto y medio, 90 segundos
y va bien la cosa. Así que inhibidor 3000, tremendamente sencillo para soltar la zona lumbar, que es tremendamente importante para los problemas de ciática. Sí, señores. Y primero tenemos que soltar esa zona porque luego la vamos a estirar. Mirad, vamos a hacer ahora un ejercicio para la zona del piramidal, la zona glútea. Todos los estiramientos del piramidal y glúteo están estudiados por varias revistas que nos dicen que la relajación de la musculatura posterior interviene positivamente en el alivio del dolor de ciáticas, ¿vale? Entonces, mirad, voy a intentar que se vea de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Pelotita, sacro, trocánter. Vamos a intentar dejarla a la mitad y simplemente nos ponemos con piernas flexionadas, vamos a hacer un juego de adelante a atrás. A ver que no se me coja con el pantalón, pues si se me coge con el pantalón, malo, ¿vale? Un juego de adelante a atrás, ¿vale? Vamos dando un masajito por donde notemos que más molestia nos da. Y ese masajito lo vamos a realizar pues durante al menos, me engancha con el pantalón, pues un minutito, que mínimo, un minutito, ¿vale? Eso es. Un minutito, adelante, atrás. Una vez que estamos en este punto, podemos jugar, en vez de ir adelante, atrás, poner la pelotita donde nos duele, podemos jugar a ir de izquierda a derecha, pom, 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 pom. Pues la verdad es que sí que relaja una barbaridad, porque es todo tu peso sobre la pelota, ¿vale? Una vez que ha pasado otro minuto realizando eso, podemos jugar a hacer círculos a un lado, círculos al otro. Por ejemplo, apoyo, encuentro puntos molestos y hago círculos a un lado, círculos al otro. Esto lo podríamos hacer con la pistola de masaje, podríamos hacerlo con nuestro propio puño, trabajar un masaje, ¿de acuerdo? Pero está muy bien porque incide todo tu cuerpo sobre el músculo y la pelota absorbe toda la presión y es una presión literalmente homogénea. Movimientos de adelante a atrás, izquierda a derecha, círculo a un lado, círculo al otro. Y por último, vamos a detectar el punto que más nos duele. Ahí es donde más me duele. Nos vamos a quedar ahí durante 90 segundos, relajado, cogemos aire. Cogemos aire. Nos desplomamos, mantenemos la posición de brazos, pero estamos desplomados, notando el dolor puede viajar, puede ir un poquito arriba, abajo, ser más grande. Nos relajamos y vamos con la última. Nos relajamos. Si haces esto correctamente, vas a generar una inhibición muscular. Esta estrategia podrías hacerla en un músculo en el que tú quieras. Si estamos hablando de síndrome piramidal, ese músculo diana, si puedes meter la pelota y no está muy agudo, que en los primeros momentos es muy doloroso y hay que meter hielo y no se puede el primer día, oye, el primer día no puedes, prueba siguiente, pero en cuanto puedas hacerlo, vas a notar que hay una inhibición de la musculatura y una relajación de ese piramidal, que te puede venir muy bien, ¿vale? Estas son las técnicas para preparar para los ejercicios que os voy a dar ahora. A ver, estas técnicas de masaje se podrían llamar perfectamente ejercicios, ¿de acuerdo? Cosas que podéis hacer. Este título rezaba trucos y remedios naturales para la ciática. Bueno, pues es de todo sabido que la cúrcuma y el jengibre tienen propiedades, ¿de acuerdo? Propiedades analgésicas, propiedades antiinflamatorias, propiedades de aumento de circulación. Entonces, es muy interesante coger una bebida caliente, podéis poner a cocer agua directamente y podéis tomar 1 o 2 cucharadas de cúrcuma, bien revuelto. También se lo podéis añadir a la comida, 1 o 2 cucharadas de cúrcuma al día. Y raíz de jengibre, que se puede comprar en cualquier lado, una raíz de jengibre básicamente fresca, es como si fuera una raíz, un tubérculo, 1 o 2 centímetros al día. También puedes preparar en infusión o picarlo y echarlo a la comida. Las dos cosas trabajan para desinflamar, son antiinflamatorias.
tiene unas propiedades tremendamente antiinflamatorias. Una bebida que me hago yo cuando me duelen las rodillas por la mañana es, me hago un té y en el propio té echo una cucharada de cúrcuma y cojo una raíz de jengibre y la rayo, más o menos 1 centímetro, centímetro y algo. Como te pases más de 1 centímetro, 2 centímetros de ralladura, eso sabe a jengibre que tira para atrás y es un poco rollo. Pero es algo que puedes tomar por la mañana y por la noche, una infusión, y que te va a venir bien porque estás preparando a tu cuerpo a, digamos, tener ese efecto antiinflamatorio natural, un remedio natural, sin hincharse a pastillas. Tema medicación. Me decís, ¿qué medicación me tomo? Yo soy fisioterapeuta. En mi país un fisioterapeuta no puede medicar. Entonces os lo tiene que dar vuestro médico. Un analgésico fuerte para no sentir dolor, un antiinflamatorio fuerte, ¿para qué? Pues para que se desinflame la zona que está inflamada. Luego, relajante muscular, algo que tenga las 3 cosas, algo que tenga las 2 cosas, etc, etc. El otro día me decía un paciente, yo tomo lírica y tomo esto y tomo lo otro. Digo, perfecto, yo no puedo opinar porque no soy médico, aunque conozca bien esos medicamentos, esas drogas, ¿no?, controladas. No puedo deciros exactamente qué tomar, pero debería de ir por el campo del antiinflamatorio, por el campo del analgésico, por el cambio de la relajación muscular. Vamos a hacer unos estiramientos específicos para aliviar el dolor de la ciática. Y con el primero que tenemos que empezar es con una movilización de rodilla con cadera, que es muy sencillo. Nos vamos a poner en esta posición y vamos a ejecutar este ejercicio al menos 2 series de 10-15 repeticiones. Así que venga, vamos a ello. Nos vamos a tumbar en una posición aproximada así, ¿vale? Aquí. Y mirar qué sencillo. Relajados en el suelo. Cogemos rodilla y vamos a hacer 10 por cada lado. 1. Eso es. 2. 3. El que pueda tirar un poquito hacia él, mejor, ¿vale? El que solo llegue hasta aquí, perfecto. Vamos por la 5ª. Eso es. Vamos por la 6ª. Cada vez que subís las 2 piernas, cuenta como una. Iniciamos la 7ª. Vamos por la 8ª. 9ª. Y 10ª. Mirad, la tensión de la ciática, de lo que es el nervio, que discurre desde la lumbar a la pierna, se pone en máxima tensión entre los 30 y los 70 grados. Con este ejercicio estás movilizando y no estás dándole tensión a la ciática, pero estás liberando la zona lumbar, que hemos dicho que le viene tremendamente bien para poder hacer, como digo, los ejercicios, aliviar el síndrome de, bueno, el síndrome no, en este caso el dolor de la ciática, el dolor del ciático, el dolor del nervio que viene de la rama lumbar a luego S1, S2, S3, que el otro día dije que iba a S4, S5, no va así, ¿de acuerdo? Y va hasta, y componen el ciático, el tramo del ciático. Entonces, como os digo, nos viene muy bien soltar la zona lumbar para tener mejor el problema de la ciática, ¿vale? Que mucha gente se pregunta, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, pues tú hazlo. Vamos con la segunda, sencillo, fácil, ¿de acuerdo? Vamos a un ritmo lento, suave, relajado, practicando 10, cada 2 es una, vamos ahora mismo por la 4ª, eso es, tiramos al final un poquito para empezar a movilizar toda la zona. Venga. Vamos por la 6ª. Quien quiera hacer 10, 10. Quien llega a 7, 7. Quien quiera hacer 15, me parece bien. Vamos por la 8ª. Eso es. La 9ª. Y la 10ª. Que mínimo 2 series. ¿Cuántas veces estos ejercicios? 2 veces al día, ni tan mal, fíjate lo que te digo. Otro ejercicio que vamos a hacer ahora es un bombeo del piramidal, ¿de acuerdo? Un bombeo del piramidal que nos viene tremendamente bien. Vamos a hacer bombeo y un poquito de estiramiento. Y para eso nos vamos a poner en la posición en la que estábamos,
Vamos a pasar nuestro pie izquierdo por encima de nuestra rodilla derecha, teniendo un dolor en la ciática izquierda, ¿vale, chicos? Un dolor en la ciática izquierda. Y vamos a hacer este movimiento. Eso es. ¿Cuántas veces? Pues durante al menos 20, 30 segundos. Pararemos y volveremos a hacer 20, 30 segundos. Aproximadamente 5 segundos más. Eso es. Cuando hayamos parado, me voy a poner en otra posición para que lo veáis. A ver si os gusta. Espero que se me esté yendo bien. Pasamos nuestro pie izquierdo en nuestra rodilla derecha. Y con nuestra mano izquierda vamos a pulsar. Eso es. 2, 3. Podemos tener un reloj delante, ir mirándolo, o directamente ir generando, pues bueno, la cuenta de la vieja, como dice, ¿no? Pero lo suyo es trabajarlo durante al menos 1 minuto, 2, 3 series, ¿vale? Últimos 10 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando ya hemos acabado este ejercicio, lo que vamos a hacer ahora es algo tan sencillo como repetir el movimiento, pero ahora en fase de estiramiento. Y consta de pie izquierdo a rodilla derecha, mano por dentro, mano por fuera y agarramos nuestra pierna. ¡Uf! Cómo me está tirando. Ayer, después del directo que hice de ciáticas, me fui a correr y a hacer pesas. Y tengo ahora mismo un acortamiento en el glúteo izquierdo que me estoy muriendo. Entonces, si es mucho, soltáis un poquito. Os relajáis, respiráis, intentáis pasar. Y si no, soltáis y os esperáis hasta dentro de un ratito para volver a repetirlo, porque no podéis agredir al músculo o que se reproduzca la ciática, ¿vale? El dolor marca el movimiento. Si es mucho, se pasa al siguiente ejercicio y no se hace porque nos podemos hacer daño. Entonces, lo dicho, vamos a llevar la rodillita al hombro, cogemos, tiramos ahí, 1, 2, 3, al menos 20 segundos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Relajando, suavecito, soltamos y nos reincorporamos suave para seguir con el siguiente ejercicio. Como os digo, podríais hacerlo por las dos, que mínimo, hacerlo en la porción que está afecta en la ciática por la pierna por la que nos está bajando. A veces nos baja por las dos piernas, pues nos toca hacerlo por las dos piernas. Cuando tenemos estenosis del canal, muchas veces los ejercicios en extensión no nos vienen bien, los ejercicios en flexión nos vienen muy bien. Así que lo que duela mucho o reproduzca el dolor no se hace, lo que siente bien se hace. Yo creo que bastante fácil, ¿no? Bastante normal esa regla, ¿no? Es bastante fácil de entender. Entonces, el siguiente ejercicio, si habéis entendido bien esta premisa, el siguiente ejercicio se llama el maometano, ¿de acuerdo? Entonces, nos debería de venir bien a todos. ¿Por qué? Porque es un componente de flexión. Y aquí lo que intentamos estirar es un concepto de autoelongación. Mirad lo que hago, ¿de acuerdo? Pues yo puedo estar así, flexionado, y mirad cómo crezco. Entonces, esa descompresión axial nos viene muy bien cuando sufrimos problemas de ciática, ¿vale? Vamos a coger y a proteger las rodillitas, porque van a estar apoyadas en el suelo. Y pues bueno, pues a mí es que no me gusta sufrir, ya lo he dicho 1000 veces. Vamos a poner la toallica aquí y mirad qué fácil, el maometano. Me siento sobre mis talones, me dejo caer hacia adelante. Y una vez que me dejo caer hacia adelante, mis dedos van avanzando, todo lo que podemos para generar un efecto de descompresión. Como si nos atravesase un hilo la columna y alguien nos tirase hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, en esa posición nos vamos a quedar pues cerca de el minutito. Aquí relajado, trabajando, podrías hacer 30, parar y luego otros 30. Suave, relajado, llevando la respiración. Y muy importante que los glúteos no se separen de los talones, se queden bien ahí anclados y sea nuestro tronco, nuestros brazos los que nos ayudan a hacer el complemento de extensión, de extensión axial, ¿no? De descompresión axial.
Y esto le viene muy bien a las vértebras. ¿Por qué? Porque las descomprimes. Al no sufrir presión la vértebra, como que la vértebra, al final, el amortiguador es el disco vertebral, y si tú no le sometes a presión, lo abombas menos y por regla debería de empujar menos esa raíz nerviosa. Al empujar menos esa raíz nerviosa, pues debería de aliviarse los síntomas si tú practicas esto con una cierta frecuencia, con una cierta constancia, ¿no? Entonces ese es el ejercicio mahometano, que os viene, como os digo, tremendamente bien. Vamos a hacer ahora un ejercicio, se puede hacer 2 veces, que tiene que ver con esa extensión axial, con esa descompresión axial. Y es un ejercicio que es de RPG. Es fácil entenderlo, vamos a poner esto aquí para que no nuble la vista. Es fácil entenderlo, practicarlo ya es otra cosa, pero bueno, mirad, la posición arranca de estar sentado, relajado, ¿vale? No hay que estar aquí corrigiendo nada. Entonces, en esta postura, lo que vais a hacer, totalmente relajado, es apoyar las manos a los 2 lados, ¿vale? Vais a flexionar las piernas, y ahora lo que quiero es que juguéis a un juego que es haceros lo más altos posibles, ahí, con protección de mentón, nada de levantar el mentón. Os hacéis lo más altos posibles, sin apoyo de manos, relajamos, apoyamos las manos. Y la gente me dice, pero Víctor, ¿qué es eso de hacerse más alto? Mirad, imaginaros que esto es una tapia, ¿vale? Tú no me ves. Imaginaros que te digo, mira por encima de la tapia, pero no levantes los pies. ¿Qué haríamos? Intentar crecer. Ese es el concepto, ¿de acuerdo? Extender la columna. Lo vuelvo a repetir. Esta posición demanda una barbaridad. ¿Qué quiere decir demanda una barbaridad? Cuesta hacerlo, ¿vale? Entonces, mirad, estoy aquí relajado. Así, relajadito. Apoyo mis manos, que luego se separan, ¿eh? Las manos me ayudan a colocarme en la posición y luego se separan. Se levantan, no hacen fuerza. Las 2 plantas del pie. Protegemos nuestro mentón. Nos hacemos todo lo alto que podamos. Una vez que estamos ahí, levantamos las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apoyamos las manos. Relajamos las piernas. Nos relajamos. Vamos a hacerlo otra vez más. Es un ejercicio que demanda una barbaridad. Te va a hacer contraer musculatura que no sabías que tenías, ¿vale? Entonces, lo dicho, volvemos a hacerlo. 10 segundos. Flexionamos. Manos a los lados. Protegemos el mentón aquí. Y crecemos. Empujamos con las manos. Crecemos. Y ahora retiramos manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos relajamos apoyando manos y estirando piernas. Podéis hacer este ciclo 2-3 veces. Hacerlo con cariño, porque es un ejercicio que vuelvo a decir que la gente en clínica sufre. Si lo hacéis solo en casa, vais a activar musculatura erectora de la columna que va a hacer que cuando esté bien trabajada no soporte tanto peso el disco vertebral. Todos son conceptos que ayudan indirectamente a no comprimir ese disco vertebral, cosas que nos vienen tremendamente bien. Bueno, estaréis conmigo que muchas veces en esos remedios naturales oís a la gente hablar de vitaminas, ¿no? ¿Qué vitaminas puedo tomar para la ciática? Mucha gente que tiene ciática y que viene a nuestra clínica, le ponemos como algo obligatorio tomar un complemento vitamínico. Entonces, vitaminas que nos vienen bien para la ciática. Tenemos la B6 porque produce neurotransmisores. El neurotransmisor, digamos, es lo que, imaginaos un nervio como un cable, lo que va por dentro y hace que se mueva esa señal, ¿de acuerdo? Entonces, la B6 es tremendamente importante tomarla. Tenemos también vitamina B12. La B12 estamos hablando de que da la salud y el mantenimiento al propio nervio, a la estructura del nervio, y nos ayuda también a tener una correcta función. Ayudándonos al mantenerlo, desinflamamos el nervio. El nervio, cuando está comprimido durante días, semanas,
se inflama. Entonces lo que queremos es que se desinflame. Entonces, vitamina B6, vitamina B12. Dentro de las vitaminas está la vitamina C, que es un potente antioxidante. Esto lo habréis oído cientos de veces. Entonces, el poder antioxidante que tiene, pero también desinflamatorio, que nos viene muy bien para el proceso. Por último, la vitamina E estaría también dentro de lo antioxidante, reducir inflamación y proteger los nervios. Sí, proteger los nervios, ¿de acuerdo? Proteger del daño que se le produce al nervio. Vitamina 6, vitamina 12, vitamina C y vitamina E. Por último, el magnesio nos ayuda a relajar muscularmente. ¿Qué hemos hablado antes? Que hay estudios que dicen que relajando la parte posterior, los músculos de la espalda baja, se alivian los dolores de la ciática. Pues ya os estoy dando ejercicios de masaje, de movilización, vitaminas, jengibre, cúrcuma, vitaminas, o sea, os estoy haciendo un planning que el que tenga ciática y no lo haga, chico, pues que disfrute de su ciática, no le puedo decir más. ¿A que sí, pollo? Sí, ha dicho que sí. El pollo ha dicho que el que después de ver esto no haga nada por su ciática, que la disfrute, que le ponga un par de hielos y se la beba todos los días. Venga, ahora vamos a hacer unos ejercicios en el que podemos conseguir alivio y además prevención. Muchos de vosotros me decís, oye, ¿yo cómo prevengo la ciática, ¿no? ¿Cómo me la alivio, pero cómo hago para que no vuelva? Estos dos ejercicios son tremendamente importantes y los vamos a hacer. Venga. También nos vamos a ir otra vez al suelo. ¿Por qué trabajo en el suelo? Joder, porque es que es fundamental tener una buena estabilidad, ¿eh? Pues se pueden trabajar ejercicios para la ciática de pie, sí, por supuesto, pero en el suelo nadie se cae. En el suelo estamos todos pues al mismo nivel, entonces conseguimos que haya estabilidad. ¿Se pueden hacer en la cama? Sí, pero tiene que ser una cama firme, por favor, muy importante. Uno de los ejercicios que nos va a venir muy bien para todo tipo de ciáticas, ya sea piramidal, una pseudociática, o una hernia foraminal, una discopatía, bueno, a no ser que sea estenosis. La estenosis no le viene bien este ejercicio. Si tú ya sabes que tu ciática viene por estenosis del canal, estenosis global del canal, ¿de acuerdo? Este ejercicio posiblemente no te venga bien. ¿Quieres probarlo? Lo puedes probar. ¿Que te va mal? No lo haces. ¿Que te va bien? Oye, pues a lo mejor no tienes esa estenosis. Solo te puedo decir eso. Pero es tremendamente importante muscular la zona del glúteo. Y para ello nos vamos a poner en posición de trabajo de puente glúteo. Un puente glúteo tan sencillo como poner piernas a la altura de los hombros, manos estabilizan a los lados y vamos a hacer este ejercicio con subidas de 5 segundos. Cogemos aire. Subimos 1, 2, 3, 4, 5, durante al menos un minuto. Bajamos despacito, relajamos, cogemos aire, soplamos arriba, apretando bien el glúteo y bien el abdominal. Ya nos llevamos el paseo, ¿no? Como él dice, trabajamos el core. El otro día estábamos hablando de la palabra core y había un usuario, un paciente que decía, ¿qué es eso del core? El core en inglés es núcleo y básicamente es el transverso del abdomen, los rectos, los oblicuos, interno-externo y toda la musculatura del cuadrado lumbar, longuísimo, iliocostales, las fascias toracolumbares, glúteo, suelo pélvico, todo eso es el core, ¿vale? Entonces hay que tenerlo fuerte para poder lidiar con todas estas patologías, porque como digo, venga, que nos quedan 15 segundos, hay estudios que dicen que los ejercicios de fuerza tempranos, cuando sufrimos ciática, ayudan a aliviar y a prevenir dolores de ciática. Así que está constatado, no te lo estoy diciendo yo porque me apetezca, es que si tú puedes hacer estos ejercicios y no te penaliza el dolor, hazlo porque vas a estar muchísimo mejor del tema de la ciática. Por favor, cuídate, mímate, date cariño. Pollo, diles algo. Ha dicho, date cariño. Así que todos los días a probar los ejercicios, a ver qué puedes hacer y qué no puedes hacer, y a seguir, y a seguir, y a seguir. Nada de reposo absoluto, hay que moverse un poquito, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer ahora una activación abdominal que seguramente no conocíais. Os va a gustar. Se llama activación automática del señor Marcel. Marcel es un tío que hace hipopresivo, bueno, es un crack, es un crack. Entonces, fijaros. Muchas veces os pido hacer abdominales
Y me decís, y mucha gente pues no lo sabe, pues falta de conocimiento, falta de todo, ¿no? Entonces, no pasa nada. Hay una manera de activar los abdominales. Un segundo. Vale. Hay una manera de activar las abdominales que es muy sencilla y es la siguiente. Nos vamos a poner en cuadrupedia, ¿vale? Y ahora vamos a poner la parte tibial apoyada haciendo una V hacia adelante. Vamos a apoyar nuestra cabeza directamente. Y en este movimiento lo que vamos a hacer es rodar hacia adelante. Aquí. Rodar hacia adelante. Haciendo ese rodaje, podéis poner una toalla. Yo me estoy haciendo daño. No sé por qué me estoy haciendo daño, pero me estoy haciendo daño. Para que veáis. Ponéis una toallita aquí. Y rodáis. Con este movimiento lo que se hace es una activación involuntaria de la zona abdominal, que es algo tremendamente interesante, muy interesante, para todos aquellos que no sepan hacer abdominales, para todos aquellos que tengan un tono malo abdominal. Lo vamos a hacer de una forma automática. Repito el movimiento. Me pongo aquí y me dejo caer hacia adelante. Se produce una tensión directa en el abdominal. Y podemos hacer esto durante un minuto. Tenéis que notar la contracción. Hacerlo suave. Empujar hacia adelante despacito, volver hacia atrás despacito. Es algo tremendamente sencillo de hacer, que podéis cambiar por algo de toda la vida, que lo voy a describir ahora. La activación del abdomen también hace que se relaje la zona posterior. Por eso es un complejo recíproco en el que tú contraes la zona anterior y se relaja la posterior. Algo tan sencillo como una abdominal clásica de toda la vida. Ponemos las manos encima de las piernas y cogemos aire, soplamos arriba. Cogemos aire, soplamos arriba, generando una tensión abdominal exquisita, sin movimiento, una contracción anterior que genera una relajación posterior. El soplido marca la contracción durante al menos 5 segundos. ¿Cuándo las podemos hacer? Bueno, si estás muy mal físicamente, con 50 segundos, un minuto, vas a decir, basta. Si estás bien, puedes hacerlo 2-3 minutos perfectamente y va a aliviar, créeme, por el complejo recíproco de contracción y por tonificar el core, va a ayudar a tu ciática. El siguiente ejercicio que vamos a hacer tiene que ver con la neurodinamia. Es un ejercicio que tenemos que hacer sí o sí. Y para ello necesitamos una silla y entender el movimiento. Lo repetimos en muchos vídeos, pero hay que entenderlo bien. ¿De acuerdo? A repetir, vamos a coger una banda elástica por aquí, vamos a ver dónde está, perfecto. Ah, vale, pues están aquí las bandas elásticas. Vale. Mirad, para testar hasta dónde podemos mover la pierna, podemos apoyarnos en una banda elástica o podemos apoyarnos directamente en la mano. Pero bueno, el otro día lo hice así con un paciente y la verdad es que me gustó bastante. La tensión máxima, la tensión dural se produce a partir de los 30 grados, ¿de acuerdo? 30-70 grados. Entonces, tenía mucha falta de fuerza la persona que os digo en la pierna. Le dije, vamos a coger una banda elástica, venga, tira. Ahí me está dando. Bien, pues ese es el punto. Ese es el punto que tendríamos que hacer y llegar a calzar directamente con algo como toallas, como un cajón, como una silla, lo que sea. Deberíamos de calzar el movimiento hasta aquí y ese sería su movimiento, porque no tenía fuerza para mantener la pierna y cogiendo con las manos le costaba. Entonces, llegáis al punto donde notáis tensión. Una vez que notáis tensión, ¿de acuerdo?, nos vamos a desplomar un poquito hacia abajo, generando un poquito más de tensión, más de acortamiento por ese cordón inextensible que viene desde el occipital
hasta el sacro, ¿de acuerdo? Y un cordón inextensible. Entonces, si le damos esta tensión a la columna, vamos a tensar, y lo que queremos hacer es un ejercicio de neurodinamia, de movilización de lo que es el nervio dentro del recipiente donde está, que es la columna y los nervios periféricos, ¿de acuerdo? Vamos a dejarnos caer hacia adelante y vamos a hacer flexión plantar, flexión de cuello. Flexión plantar, miro para abajo, flexión dorsal, miro para arriba. Este ejercicio es tremendamente fácil de hacer, tremendamente fácil. Mira, me estoy clavando la silla y como digo a todos mis pacientes, si algo no va bien, se para, se recoloca uno, se pone cómodo y arrancamos. Porque para sufrir, pues que sea en otra vida, como digo yo, hay que estar cómodo. Entonces, ahí estoy con cierta tensión, me desplomo, digo, bajo la cabeza, bajo el pie, subo la cabeza, subo el pie. Eso es. Y ahí estaríamos durante al menos 5 minutos. Despacito, 5 minutos. ¿Qué? Queremos subir el nivel porque ya llevamos haciéndolo varias veces y bueno, pues tenemos que subir un poquito el nivel, ponemos un poquito más de desnivel y realizamos el ejercicio. Desplomándonos un poquito, acuérdate, y moviendo el cuello. ¿Por qué hago este apoyo que estáis viendo? Porque el otro día mi paciente no tenía fuerza ni con las manos ni con la pierna de sujetarlo y poder llegar a hacer la neurodinamia. Tumbada tampoco podía. Entonces encontramos este truquito para poder trabajar en casa. Que ya en casa estás bien y cada vez quieres que vaya más arriba el movimiento, pues coges esto, lo pones aquí, ya súper recta la pierna, le das bastante tensión, ahí me está pegando a mí ya, yo tengo ciática, pero pones en tensión toda la zona isquiotibial y movilizas el nervio igualmente, ¿eh? Y generas el movimiento durante al menos 5 minutos, paras, lo puedes hacer hasta 10, 15 minutos. Ejercicio que hay que hacer sí o sí cuando uno sufre de ciática, chicos. Ejercicio estrella. Hemos masajeado, hemos puesto frío-calor, hemos dicho cúrcuma, jengibre, cosas que nos vienen bien, masajeado con la mano, con una pistola, hemos hecho ejercicios de movilización con estiramiento, bombeo, liberación de toda la musculatura posterior, hemos inhibido con pelotas de tenis, hemos hecho un repaso de vitaminas que te vienen bien para aliviar tu ciática y por qué hay que tomarlas, ¿de acuerdo? Hemos hecho unos ejercicios de tonificación, activación y neurodinamia. Yo creo que esta terapia hacerla a diario, te puede ir muy bien, pero por favor, diagnóstico, lo que hemos hablado al principio, generar un buen diagnóstico es esencial. Ahora sí, siento mucho, me entristece mucho llegar al final, pero hasta aquí hemos llegado. Déjame un comentario si tienes dudas, que lo leeremos. Como digo, suscríbete, únete como miembro si quieres apoyar directamente al proyecto, bien, de Physiolution, te lo agradecería. Envíale a alguien que tiene ciática este vídeo porque le va a venir tremendamente bien. Y como decimos 1 y 1 millón de veces, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.